Hola, soy José Carlos Macías, técnico de la cooperativa Fresa Flor, situada en San Bartolomé de la Torre. Nos encontramos en la finca de Cabezo Justo, uno de nuestros mayores socios, y estamos situados en la parcela de hidropónico de fresas de la variedad Victory, que se plantó aproximadamente sobre el día 12 de octubre. Como podéis ver, esta variedad Victory se encuentra en la actualidad, que estamos a mitad de noviembre, en el estado fenológico inicio de la actividad vegetativa y despliegue de las primeras hojas. Es una variedad muy vigorosa en el que nuestra empresa y nuestro departamento técnico la manejamos de manera suave, sin forzar demasiado, sin aplicar demasiadas unidades de nitrógeno, sin forzar demasiado en el riego, sin forzar demasiado con las cubiertas plásticas para aumentar demasiado la temperatura, porque es una variedad que nos interesa que salga con un paso un poco más tranquilo y más equilibrada, para conseguir un equilibrio número de hojas, flores adecuado. Si crea demasiado estructura vegetativa, la planta es menos productiva al final del ciclo. Nuestra empresa Fresa Flor, el cultivo de la fresa está al 100% en producción integrada, como prácticamente el 90% de Huelva, que también lo tiene incluido. Y lo que no está en producción integrada está en gestión integrada, en el que los protocolos son muy similares. En estos momentos del cultivo es especialmente crítico la presencia de las plagas que nos ocasionan las orugas, los noctuidos. Hay que fijarse muy bien a la hora de hacer los muestreos en los cogollos de las plantas, porque es donde están todas las hojas nuevas que va emitiendo la planta y los crecimientos nuevos. La oruga ataca principalmente todo lo que son las hojas tiernas, ¿vale? Y los tallos tiernos de las plantas. Y por eso en esa zona específicamente es donde hay que ir fijándose más. Según el protocolo de producción integrada, ¿qué hacemos? Los técnicos de producción integrada hacemos un muestreo por unidad homogénea de cultivo de 25 plantas en esa unidad homogénea. Normalmente yo lo que hago personalmente es 5 plantas en 5 túneles al azar y hago el total de 25. De esto observamos cuál tiene daño y cuál tiene presencia de oruga y sacamos un porcentaje medio. Si es mayor al 15%, hemos superado el umbral crítico de tratamiento. Una vez detectado la superación del umbral de tratamiento, en producción integrada o en gestión integrada de plagas, debe de prevalecer siempre la decisión de utilizar la lucha biológica o el uso de fauna auxiliar. En el caso concreto de la oruga, en nuestro cultivo, la fecha en la que se desarrolla la plaga tiene unas condiciones climáticas de luz y temperatura que no son las idóneas para el desarrollo de sus enemigos naturales, los cuales requieren mayor nivel de temperatura y de luz. Entonces no nos desarrollan un control adecuado sobre la plaga. Entonces este control lo tenemos que hacer con los medios químicos disponibles. Dentro de la gama de materias activas autorizadas en el cultivo en producción integrada, Fresaflor siempre utiliza la materia activa que sea más respetuosa con la fauna auxiliar, la poca fauna auxiliar que tengamos de manera natural en el cultivo, y la que tengamos proyecto de utilizar para otro tipo de plagas en las cuales sí se utiliza ese medio de lucha. Estamos en un cultivo hidropónico. En nuestra empresa, hace aproximadamente 15 años, empezamos ya a hacer los primeros ensayos de cultivo hidropónico. Motivados sobre todo por el miedo a la desaparición de los desinfectantes de suelo y a la escasez que ya en aquella época había de mano de obra, en el que el cultivo de la fresa, como bien sabéis, es un cultivo en el que la postura de recolección
es muy dura físicamente y los recolectores o recolectoras prefieren la postura que tenemos aquí, que como veis es de pie, es erguido. Entonces es mucho más suave. En el cultivo hidropónico encontramos, en esta experiencia que llevamos de varios años, encontramos varias ventajas con respecto al cultivo en suelo. Como bien os he dicho, no necesitamos la utilización de desinfectantes de suelo, la postura de recolección es mucho más cómoda, pero tenemos otra serie de ventajas. En cuanto al número de plagas, enfermedades, uso de insumos, es prácticamente similar al suelo. Pero la calidad de la fruta mejora en cuanto a grados Brie, en cuanto a consistencia y por supuesto como grados Brie, sabor, ¿vale? Es un cultivo que al estar en alto, la humedad relativa en la que tienen las frutas es bastante menor. Entonces conseguimos que la fruta tenga mayor consistencia, mayor cantidad de grados Brie y mejor vida útil. Esto también nos crea unas desventajas, que es lo que ha hecho y ha sido el factor fundamental de que el cultivo hidropónico en Huelva no se catapulte, digamos, no aumente de manera considerable. Y es que al estar en alto y tener un menor volumen de sustrato, se enfría muchísimo. Y el cultivo de la fresa en Huelva, los meses cruciales de la comercialización son enero, febrero y marzo. Es donde los precios están más altos y donde la rentabilidad de nuestros cultivos la maximizamos. En esa fecha, al enfriarse demasiado el sustrato porque está muy expuesto a las temperaturas ambientales y tener menor volumen, la planta para vegetativamente. Y es muy complicado que esté a un nivel productivo igualándola, comparándola a un suelo donde el caballón está a nivel de suelo y la amortiguación que ejerce el suelo sobre la temperatura es mucho mayor. O sea, es capaz de mantener una temperatura a nivel de raíz más adecuada para la planta y mantenemos un nivel productivo en esos meses bastante alto. Eso ha hecho que al final el hidropónico en esos meses no te aporte la producción necesaria para rentabilizar, digamos, la campaña de fresa. Pero poco a poco, los factores limitantes, como es la desaparición total ya de los desinfectantes y el gran problema que tenemos hoy en día, que es la mano de obra, está haciendo que vuelva a crecer en los últimos años y se invierta en tecnología para conseguir bajar la influencia de estos factores que estamos hablando de enfriamiento del saco.